donde previamente a lo que es el ejercicio de la acción penal se tienen que agotar los requisitos de procedibilidad que hace referencia el Código Fiscal de la Federación. Por cuanto hace la declaratoria de perjuicio, este consiste en la declaración que hace una dependencia de gobierno en el sentido de que se ha causado un perjuicio al erario público. Si no existe esta manifestación, aun y cuando obren datos de prueba para acreditar la existencia del hecho aparentemente constitutivo de delito y la probable autoría o participación del sujeto activo, no se puede ejercitar la acción penal hasta que no esté satisfecho ese requisito. Entonces, normalmente esa declaratoria la hace, por ejemplo, el sistema de administración tributaria, representando los intereses de lo que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las tesorerías o secretarías de finanzas. También tienen que hacer esta declaratoria de perjuicio. Y tratándose de los delitos de contrabando, pues ocurre algo similar. Tiene que haber una declaratoria en el sentido de que se están introduciendo mercancías sin cumplir con los requisitos que establecen las leyes de la materia para la importación y la exportación de mercancías. Otro requisito equivalente lo encontramos en la denominada excitativa. La excitativa es la petición que hace un gobierno extranjero a otro estado porque se siente injuriado en relación a una persona que se encuentra en el territorio de donde es originario el presunto agresor. Normalmente esta excitativa se hace a través de lo que es la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien en conjunto con la Fiscalía General de la República pues analizan si es viable o no que se inicie procedimiento penal en contra de un connacional. Y finalmente tenemos lo que es la manifestación por parte de los organismos desconcentrados del sistema de administración tributaria. Aquí no estamos hablando de delitos de carácter fiscal, sino delitos de carácter financiero, es decir, que están relacionados con la labor de las instituciones financieras. En este caso hay que acudir precisamente a la ley de instituciones financieras para que analicemos que uno de los requisitos que solicitan es que haya una opinión técnica por parte, por ejemplo, de la Comisión Nacional Bancaria, en el sentido de que pues ya se ha causado un perjuicio en este caso a las instituciones financieras. Si no existe este requisito equivalente, pues no se puede proceder en contra del justiciable. Entonces, con esto debemos quitarnos de la venda de los ojos. Lamentablemente no sé por qué sucede así en la práctica. Normalmente los ministerios públicos, cuando tú les preguntas en relación a los requisitos de procedibilidad, te dicen que estos son la denuncia y la querella, y tú les preguntas en relación a los requisitos equivalentes y no tienen ni idea de qué le estás hablando. Ahora, este es un vicio que también ha repercutido en la doctrina. Si ustedes analizan cualquier libro de derecho procesal penal y sobre todo del sistema acusatorio y oral, cuando tocan el tema relativo a los requisitos de procedibilidad, se limitan a hablar de la denuncia y la querella. Sin embargo, pues ya vimos que existen otros requisitos equivalentes. Ahora, esto no es nuevo. Esto está regulado desde el Código el Código Federal de Procedimientos Penales y en los códigos de procedimientos penales del viejo sistema. O sea, ya se hablaba de estos requisitos equivalentes desde ese entonces, y en forma expresa también el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales me hace alusión precisamente a esos requisitos equivalentes. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la autoridad ministerial?
para satisfacer esos requisitos. ¿Alguna pregunta en relación a lo que hasta ahora he comentado? Georgina. No, profe. ¿No? No, doctor. ¿No? ¿Sí se acuerdan que ya habíamos visto esos temas? ¿Tomás? ¿Sí? Bueno, a ver, pero vamos a corroborar que lo que les estoy diciendo es cierto. ¿Qué tal si les estoy diciendo mentiras si ustedes lo dan por cierto? Vamos a ver qué nos refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales en relación a esos requisitos equivalentes. Entonces necesariamente decía, vamos a remitirnos al artículo 221 de ese ordenamiento. Aquí lo tengo a la vista. Dice: inicio de la investigación. Formas de inicio. La investigación de los hechos que revistan características de un delito podrá iniciarse por denuncia, por querella o por su requisito equivalente cuando la ley lo exija. El Ministerio Público y la Policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia. Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio, bastará para el inicio de la investigación la comunicación que haga cualquier persona en la que se haga conocimiento de la autoridad investigadora los hechos que pudieran ser constitutivos de delito. Tratándose de informaciones anónimas, la policía constatará la veracidad de los datos aportados mediante los actos de investigación que consideren conducentes para este efecto. De confirmarse la información, se iniciará la investigación correspondiente. Aquí viene lo interesante, dice: cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la probable comisión de un hecho delictivo cuya persecución dependa de querella o de cualquier otro requisito equivalente que deba formular alguna autoridad, lo comunicará por escrito y de inmediato a esta, a fin de que resuelva lo que a sus facultades o atribuciones corresponda. Las autoridades harán saber por escrito al Ministerio Público la determinación que adopten. El Ministerio Público podrá aplicar el criterio de oportunidad en los casos previstos por las disposiciones legales aplicables o no iniciar la investigación cuando resulte evidente que no hay delito a perseguir. Las decisiones del Ministerio Público serán impugnadas en los términos que prevé este código. Bien, entonces, si ven, el Código Nacional sigue hablando de los requisitos equivalentes. Nos está diciendo que cuando sea necesario agotar un requisito equivalente, se le tiene que avisar a la autoridad correspondiente para que resuelva lo conducente. Entonces, si Georgina es agente del Ministerio Público y acude una persona y le dice que va a presentar una denuncia en contra de un diputado federal, ¿qué tendrías que hacer, Georgina, como agente del Ministerio Público? Después de haber, o más bien antes de recabar tus datos de prueba y en su caso ejercitar la acción penal, ¿qué tendrías que hacer para satisfacer estos requisitos equivalentes? A ver, ¿no que había quedado claro lo que les dije? Ya vieron que no. A ver, ¿quién ayuda a Georgina? A ver, informar a las autoridades correspondientes mediante un escrito para que adopten las medidas necesarias. Ok, en este caso, correcto, Tomás, ¿a quién le avisarías? Si es un diputado federal, ¿a quién le avisarías? ¿Quién es la autoridad competente? Pues al mismo Congreso, ¿no? De diputados. A la Cámara de Diputados, para que agote la declaratoria de procedencia. ¿Sí? Ok. Andrea, eres Ministerio Público y te ponen en conocimiento sobre un hecho aparentemente constitutivo de un delito de carácter fiscal. Ya tienes datos de prueba que acreditan la existencia del hecho
y la probable intervención del sujeto activo. ¿Qué requisito equivalente debes agotar para poder ejercitar la acción penal? ¿Me puede repetir la última parte, profe? Eres Ministerio Público, te ponen en conocimiento un hecho aparentemente constitutivo de un delito fiscal. Ya tienes datos de prueba que acreditan la existencia del hecho y la probable intervención del sujeto activo. Pero, ¿qué requisito de procedibilidad debes de agotar antes de ejercitar la acción penal? ¿O qué es lo que tienes que hacer antes de ejercitar la acción penal? Está el pago. Informar a la Secretaría de Hacienda. Correcto, sí. Tienes que avisarle en este caso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al sistema de Servicio de Administración Tributaria, para que haga la declaratoria de perjuicio, ¿verdad? Entonces tiene que haber una primero iniciaría como la Secretaría de Hacienda le solicitaría el pago o ponerse en regla, y si no ya sería en materia penal. No, ya te pusieron, acuérdate, una cosa es la materia fiscal, otra cosa la materia penal, se rigen por leyes distintas y pueden iniciarse al mismo tiempo. La regla general es que se tendría que agotar el procedimiento fiscal y finalmente dar la intervención al Ministerio Público. En la realidad tú lo sabes que no es así. Sí. Tenemos el ejemplo de varios que se han dado a la fuga, ¿no? En últimas fechas, porque pues obviamente nunca se enteraron del procedimiento fiscal, lo que se enteran porque hay una orden de aprehensión en su contra. Pero acuérdate que para que puedas ejercitar la acción penal y en su caso solicitar la orden de aprehensión, necesitas darle intervención, tú como fiscalía, en este caso al Servicio de Administración Tributaria, para que haga su declaratoria de perjuicio, ¿sí? Porque si no está satisfecho este requisito equivalente, no se puede proceder en contra del imputado, ¿sí? Entonces, después de estos... Me queda el informe en la materia correspondiente primero. Sí, tiene que haber un dictamen por parte de las secretarías de finanzas, hablando de delitos del ámbito local, y en el fuero federal por parte del SAT, donde se concluye que sí ha habido un perjuicio al erario público. Si no está satisfecho este requisito, no se puede ejercitar la acción penal, y por supuesto el juez de control no tendrá elementos para girar una orden de aprehensión, y en caso de que lo hagan, pues tenemos por excelencia como medio de impugnación el juicio de amparo. ¿Sí? ¿Preguntas? Pónganme atención porque ya se empieza a complicar la asignatura. Entonces, decíamos, de acuerdo a lo que establece entonces el artículo 211, las etapas del procedimiento penal son la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio. Decíamos que la etapa de investigación se divide en dos fases: la investigación inicial y la investigación complementaria. La investigación inicial empieza con la presentación de la denuncia, querella o su requisito equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se formule la imputación. Aquí acuérdense, la investigación se va a dar a través de dos vertientes. Si hablamos de que hay una investigación con detenido, es decir, al imputado se le detuvo flagrantemente en la comisión, entonces lo que se va a iniciar es una investigación con detenido, ¿sí? También pudiera darse lo que es el caso urgente. ¿Qué es el caso urgente? Es cuando el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordena la detención del imputado por estar en presencia de un delito grave. Existe el temor fundado de que se va a sustraer de la acción de la justicia y por razones de tiempo, lugar u otras circunstancias no puede acudir ante el juez de control
a solicitar la orden de aprehensión. Entonces, bajo su más estricta responsabilidad, ordena la detención del imputado y entonces lo lleva ante el juez de control. ¿Qué es lo que va a analizar el juez de control antes de formular imputación? Si la detención por caso urgente fue legal o no. Por regla general es ilegal. ¿Por qué? Miren, puedo acreditar que se trata de delito grave. Sencillo. ¿Cómo determino si es delito grave? Nos dice el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales que si el delito amerita prisión preventiva oficiosa para efectos de caso urgente es grave. Entonces nos vamos al catálogo del 19 constitucional y al 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 2. Cuando calculando la media aritmética, la pena es superior a 5 años. Ya les había enseñado cómo calcular la media aritmética. Sumo pena mínima, pena máxima, la divido entre 2 y si me da más de 5 es delito grave. ¿Sí? Eso lo puedo acreditar sencillamente como Ministerio Público. Que existe temor fundado de que se va a sustraer de la acción de la justicia, ahí ya se empieza a complicar la situación, porque debo aportar datos de prueba, no solo que me acrediten la existencia del hecho y la probable autoría o participación del sujeto, sino que existe el temor fundado de que se va a sustraer. ¿Esto qué implica? ¿Sí? Que no pueden ser apreciaciones subjetivas o carentes de algún sustento jurídico. Por ejemplo, vamos a suponer que a Tomás le atribuyen la comisión de un delito grave y el Ministerio Público argumenta que existe temor fundado de que se va a sustraer porque el domicilio donde vive no está a su nombre, sino de su esposa o de su concubina. ¿Eso será un argumento viable para sustentar que existe temor fundado de que se va a sustraer de la acción de la justicia? Considero que no. No, sin embargo en la práctica sí lo hace, ¿no? Entonces ustedes ahí es donde como abogados tienen que, en la audiencia de control de la detención, desvirtuar y decirle, a ver, no pueden ser apreciaciones subjetivas, debes aportar datos de prueba que objetivamente acrediten que se va a evadir. Si lo detuvieron en el aeropuerto tratando de irse a Francia, España, pues posiblemente, ¿no? Ahí pudiéramos presumir que existe el temor fundado de que se va a sustraer. Pero además nos falta un requisito más, que por razón de la hora, tiempo y lugar no se puede acudir ante el juez. Eso es materialmente imposible de acreditar por el simple hecho de que tenemos en México jueces de control las 24 horas del día. Entonces, si Andrea como Ministerio Público argumenta que porque había mucho tráfico no pudo acudir, o por la distancia no pudo acudir ante el juez de control a solicitar la orden de aprehensión, pues ya se le cayó su teoría del caso en relación al caso urgente, porque de acuerdo a lo que precisa la jurisprudencia, no solamente tiene que darse el primer y segundo supuesto, tienen que darse los tres. Si falta uno, simple y sencillamente no hay caso urgente. En la actualidad, les voy a ser sincero, es difícil que un Ministerio Público argumente caso urgente para llevar ante el juez de control a un detenido. Es muy raro, sin embargo, se llegan a dar algunas situaciones y obviamente nosotros debemos estar bien atentos a cuáles son las argumentaciones que da y qué datos de prueba aporta para desvirtuar ese denominado caso urgente. Entonces, tratándose de investigación, decíamos, con detenido, va a ser a través de dos vertientes: flagrancia o caso urgente. La flagrancia, ya habíamos dicho, es cuando el sujeto es detenido en el momento de la comisión o inmediatamente después de haberlo cometido. A veces es perseguido o es señalado por algún testigo, la víctima o incluso un partícipe del delito, o se encuentran en su poder los objetos, instrumentos del delito. Entonces la flagrancia tiene, vamos a decir,
específicamente 4 modalidades. La primera se llama flagrancia en sentido estricto, cuando el sujeto es detenido en el preciso momento de la comisión, ¿sí? Carlos está robando una bolsa y en ese momento pasa la policía y lo aprende. Flagrancia en sentido estricto. Cuasiflagrancia. Tomás está desapoderando a una chica de una bolsa y se echa a correr, pero a la distancia lo ve una patrulla y se inicia una persecución y lo detienen calles más adelante, ¿sí? Luego viene la flagrancia por señalamiento. Inmediatamente después de haber sido ejecutado, el imputado es señalado por algún testigo, algún partícipe del hecho o por la propia víctima. Vamos al mismo, Tomás desapodera a una persona, se echa a correr, esta persona ve el botón de emergencia, empiezan a buscar a Tomás a través del C2. Ella da la víctima da una descripción de Tomás y más adelante lo detienen. Enseguida llega la víctima y dice: sí, efectivamente fue este señor el que hace unos minutos me acaba de desapoderar. Le hacen una revisión a Tomás y le encuentran en su poder la bolsa objeto del robo. Eso sería flagrancia por señalamiento. Y tenemos la cuarta modalidad, que se llama flagrancia indiciaria. Es cuando el sujeto ya no es sorprendido en el momento de la ejecución del hecho, sin embargo se cuenta con información suficiente para presumir fundadamente que participó en el hecho. Esto lo podemos ver ahora. Bueno, me recuerda cada que hablo de estos temas mucho esto de TV Azteca, que dice: el que la hace la paga, ¿no? Y nos enseñan cómo funciona esto de las cámaras del C5, y donde acaban de desapoderar a ciertas personas de sus pertenencias. Alguien de ellos llama al 911 y se empieza a hacer la búsqueda y encuentran a los sujetos cómodamente en un puesto de tacos, comiendo garnachas. Se les hace la revisión y se les encuentran los objetos. Ahí estaríamos hablando entonces de una flagrancia indiciaria, ¿sí? ¿Preguntas en relación a esto que estamos comentando? ¿No? Ok. En estos casos estamos hablando de que la investigación va a iniciar con detenido, ¿sí? Entonces, el primer acto que se va a realizar una vez que se judicializa la investigación, es decir, cuando el imputado queda a disposición del juez de control, y con ello finaliza la etapa, la fase de investigación en su fase inicial. Entonces, la primera diligencia que se va a llevar a cabo se llama control de la detención, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a discutir o qué se va a ventilar en esa primera diligencia? Si la detención está ajustada o no a derecho. Entonces, Andrea, como Ministerio Público, tendrá que decir en cuál de las hipótesis que prevé el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales encuadra a la perfección la detención practicada en contra del detenido. Y vamos a suponer que Andrea dice que la detención del imputado se justifica con base en lo dispuesto en el artículo 146 fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero no nos dice si es flagrancia por señalamiento o es flagrancia indiciaria. De eso se percata Tomás, que es el defensor. Tomás, ¿qué argumentarías al juez de control para que se declarara de ilegal la detención? La flagrancia fue por señalamiento, ¿verdad? Bueno, ella dijo que sustenta su detención en la fracción segunda,
Pero para empezar esa fracción segunda, ¿tienes tu código a la mano? No, pero aquí lo busco por medios. Ok. Bueno, para empezar, la fracción segunda prevé dos incisos. Inciso A, inciso B. Entonces ya tenemos ahí una falta de precisión por parte de la Fiscalía. Ahora, el inciso A nos habla de lo que yo les comenté, se llama la flagrancia, la cuasiflagrancia. Dice: inmediatamente después de cometerlo es detenida en virtud de que es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente. ¿Sí? Luego el inciso B dice: cuando la persona sea señalada por la víctima o ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido con ella en la comisión del delito, y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito, o, ahí me está hablando de otra hipótesis, o se cuente con información e indicios que hagan presumir fundadamente que interviene en el mismo. Para efectos de la fracción segunda inciso B de este precepto, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización. ¿Sí? Entonces, expuso su teoría y la sustentó en el artículo 146, fracción segunda. Nada más. ¿Qué argumentarías tú para que se declare de ilegal la detención? ¿Verdad? Ya no está tan sencillo, ¿verdad? Ya cuando los obligo a que razonen lógica jurídicamente ya se les complica, ¿verdad? Doctor. Sí, Miguel. Sí, tendría que preguntarlos, Por ejemplo, dice que está mal porque no especifica si fue flagrancia por señalamiento o cuasi flagrancia. Correcto, sí. A ver, Tomás, ¿quería decir algo? No, pues nos iríamos a las causas de excepción, a buscar una causa de excepción del delito. Que la persona a lo mejor estaba en el lugar equivocado, a la hora equivocada, no sé, algún argumento para buscar su inocencia. No, acuérdese que no es el momento oportuno para ello. Aquí únicamente está discutiendo si hay flagrancia o no hay flagrancia. Entonces es correcto lo que dice Miguel. Si la Fiscalía solamente se limitó a referir que sustenta su detención en la hipótesis de flagrancia prevista en la fracción segunda, lo primero que voy a combatir es que no me precisó si se trata del inciso A o del inciso B. 2. Si se trata del inciso B, si es flagrancia por señalamiento o flagrancia indiciaria. Luego entonces, al ser un órgano técnico, está obligado a fundar y motivar su determinación. Y al no estar fundada y motivada la detención de mi representado, solicito en este acto a su señoría declare de ilegal la detención practicada en contra de mi representado. Acuérdense, aquí no puedo hablar de causas excluyentes ni de ausencia, no es el momento oportuno. Aquí únicamente voy a discutir, como se los había comentado, si la detención se ajusta o no a derecho. ¿Y cuál va a ser mi fundamento? El artículo 146. ¿Sí? ¿Sí queda claro, Tomás? Okay. Sí, ya. Preguntas. Pregunten, porque si no, ya saben, yo empiezo a preguntar. No, profe, no tengo preguntas. ¿No, Andrea? Entonces te puedo preguntar. Pregúnteme. Ok. En el caso del inciso B, decíamos que se prevén dos hipótesis de flagrancia. ¿Cuáles son? La cuasiflagrancia y la flagrancia por señalamiento. Mal. No. La fracción segunda, dijimos, prevé dos incisos. Inciso A. Perdón, sí, la flagrancia es el A y el B. Es la
flagrancia en sentido estricto, que es cuando lo detienen al momento en que cometió el delito. Y ya sería la cuasiflagrancia, si es por al momento en que lo están persiguiendo. Ya ven que no es lo mismo. O sea, que es cuando encuentran en su poder los instrumentos, o sea, lo que se robó, lo que sí. Ok, a ver, fíjense bien. Sí. No es lo mismo oír que escuchar, ¿sí? Y yo les dije, en este tipo de audiencias no me basta con oír, sino que tengo que escuchar. Ese 146 tiene dos fracciones. La fracción primera regula lo que se llama la flagrancia en sentido estricto. Nos dice, la persona es detenida en el momento de estar cometiendo el delito. Sí, ya está por separado, fracción primera. Luego viene la fracción segunda, dice, inmediatamente después de cometerlo es detenida en virtud de qué, y vienen dos incisos. El inciso A dice, es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente. A esto la doctrina y la jurisprudencia la ha denominado la cuasi flagrancia, casi flagrancia. ¿Cuál es el rasgo distintivo? Que hubo una persecución, dice, una persecución material e ininterrumpida. O sea, no se debe interrumpir la persecución, ¿sí? Y luego viene un inciso B. Ese inciso B a su vez tiene dos hipótesis. La primera se llama flagrancia por señalamiento y la segunda hipótesis se llama flagrancia indiciaria. La flagrancia por señalamiento se da cuando la persona es señalada por la víctima o ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido con él en la comisión del delito, siempre y cuando tenga en su poder los instrumentos, los objetos, productos del delito. Esa es la flagrancia por señalamiento, ¿sí? Y luego viene un O. O sea, aquí me está hablando de otra hipótesis. Si dijera y, entonces ya no hablamos de otra, sino que forma parte de la misma y se tienen que cumplir además otros requisitos. Pero ese término o me implica que hay otra hipótesis bajo la cual puede ser detenida una persona. ¿Y cuál es? Es precisamente la que refiere Georgina. Se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. A esto se le conoce como flagrancia indiciaria. ¿Por qué? Porque no lo sorprendí en el momento de la ejecución, sino que existen indicios o información que me hacen presumir fundadamente que intervino en el mismo. Entonces les ponía el ejemplo, creo que lo vi ayer o antier, en esto de el que la hace la paga. Son unos sujetos que van a bordo de una motocicleta, ven a un sujeto que va a bordo de su bicicleta y llegan y lo amagan, lo desapoderan de su celular y su cartera. Obviamente llama al 911, se empieza a hacer la búsqueda y resulta que ¿dónde creen que encuentran a estos sujetos? En un puesto de quesadillas comiendo tranquilamente. Entonces, en base a la información que aportó la víctima, es decir, la descripción física y la forma en cómo iban vestidos, entonces los ubica la policía a través del C5, les hace la revisión y les encuentran los objetos. Entonces, pregunta Miguel, ¿en cuál de las hipótesis de flagrancia justificarías la detención? En el inciso B, porque es indiciaria. Ok, en el inciso B, en la segunda hipótesis, ¿verdad? Flagrancia indiciaria. ¿Sí? Entonces, ojo muchachos, o sea, de nada me sirve que se aprendan qué es la flagrancia, qué es la cuasiflagrancia, si no sabemos distinguirla, porque esto realmente es lo que ustedes deben saber para combatirlo en la audiencia inicial, ¿sí? Entonces, si hablamos de una investigación con detenidos, lo primero que van a discutir si la detención es legal o no. Entonces la fiscalía va a decir, solicito su señoría que se califique de legal la detención practicada en contra de Pedro Pérez de Hilario por haber participado en tal hecho, tal día,
y bajo la hipótesis de flagrancia prevista en el artículo 146, fracción segunda, inciso B, al tenor de los siguientes datos de prueba. Y entonces va a empezar a narrar. Entonces tú debes estar bien atento y escuchar su narrativa, por si inmediatamente detectas que no se dan los requisitos que prevé el 146, entonces cuando te den el uso de la voz, ahora sí, su señoría, desde este momento solicito se decrete de ilegal la detención practicada en contra de mi defenso por las siguientes circunstancias. ¿Sí? ¿Sí entendemos? La importancia de conocer qué es la flagrancia y sus diversas modalidades. Miguel. Sí, maestro, y sobre todo aplicarlas en el momento, ¿no? Así es, sí. Como, estar atentos a lo que dice el Ministerio Público para objetar la detención que la declaran que es ilegal. Correcto, sí. Bien, entonces decía vos, la investigación se va a dar a través de dos vertientes, la investigación con detenido o investigación sin detenido. Si no hay detenido, entonces no hay control de la detención. Y entonces, ¿cómo inicia o cómo comienza la audiencia inicial, valga la redundancia? Mediante una formulación de la imputación, ¿sí? Y ahí estamos hablando entonces de que la investigación se inició sin que hubiera flagrancia, es decir, no hay detenido. El Ministerio Público recabó los datos de prueba para sustentar la existencia del hecho, la probable intervención del sujeto activo, y entonces va a solicitar citatorio, comparecencia u orden de aprehensión. ¿Cuándo va a girar citatorio? Cuando no existe temor fundado de que el sujeto se va a sustraer de la acción de la justicia, es decir, lo tengo bien localizado, ha comparecido las veces que ha sido requerido ante la autoridad ministerial, no me representa un peligro para la víctima u ofendido, no ha tratado de ocultar o destruir los indicios, vestigios del delito. Entonces, en esos casos, lo que voy a solicitar como Ministerio Público al juez es que lo cite. Entonces lo que le va a llegar es un citatorio donde se le va a indicar la fecha y hora para que comparezca ante el juez a efecto de que se resuelva su situación jurídica. Entonces ahí no va a haber control de la detención. Vamos a comenzar con la formulación de la imputación. ¿Y qué es la formulación de la imputación? Es hacer del conocimiento de una persona que se pretende iniciar proceso penal en su contra y que por lo tanto habrán datos de prueba para sustentar la existencia del hecho y su probable intervención, ¿sí? La otra forma de llevar a proceso o de conducir al imputado a proceso es la orden de comparecencia. ¿Cuándo voy a girar como juez orden de comparecencia? Cuando, habiendo citado al imputado, no compareció sin causa justificada. Entonces refiere el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales que en esos casos podré hacer uso de la fuerza pública y entonces lo voy a llevar por la fuerza. ¿Y cuándo va a proceder que gire en orden de aprehensión en contra de una persona? Cuando exista la necesidad de la cautela. ¿Y cuándo va a existir necesidad de la cautela? A contrario sensu de lo que les comenté en el caso de citatorio. 1. Que exista temor fundado de que el sujeto se va a sustraer de la acción de la justicia. 2. Que corre riesgo la víctima o ofendido. O 3. Existe el temor de que puede destruir, sustraer los indicios, vestigios relacionados con el delito. Entonces, si por ejemplo Andrés es citado ante el Ministerio Público y una vez que comparece proporciona un domicilio falso, hay una presunción y debidamente fundada de que pretende sustraerse de la acción de la justicia. Pero como tengo que aportar datos de prueba, ¿qué es lo que voy a hacer como Ministerio Público? Voy a girar oficios al INE,
a la Secretaría de Movilidad o la de Transportes, dependiendo en qué entidad me encuentre, posiblemente al IMSS, para que me informen el domicilio que ha aportado Andrés. Y resulta que a Movilidad le dio un domicilio, al INE le dio otro, al INPE le dio otro. Pregunta Georgina: ¿habrá o no temor fundado de que Andrés se quiere sustraer de la acción de la justicia? Sí, pues sí, porque está dando pues diferentes domicilios para que no sea localizado, ¿no? Así es. Entonces, tú como Ministerio Público, ¿qué solicitarías? ¿Citatorio, comparecencia o orden de aprehensión? Pues orden de aprehensión. Correcto, porque hay necesidad de la cautela. ¿Sí entendemos? Cautela. ¿Sí? Ajá, sí. Entonces, si el sujeto ha comparecido, nos dio un domicilio correcto, ya mandé a la policía de investigación a que verificara y me dice: sí, ahí vive, no solamente vive él, vive su familia, trabaja en tal lugar, lo tengo localizado, no ha molestado a la víctima o ofendido, ha acudido cuántas veces lo he citado. ¿Habrá necesidad de la cautela? No, ¿verdad? Entonces lo que voy a solicitar es citatorio, ¿sí? Y voy a solicitar orden de comparecencia, como lo comentamos, cuando habiéndolo citado no haya comparecido sin causa justificada, ¿sí? Entonces, esas son las dos vertientes bajo las cuales se puede celebrar la audiencia inicial. Si tengo detenido, obviamente, una vez que acredite que se dan las máximas de la flagrancia, retengo al indiciado dentro del plazo de las 48 horas que señala la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Solicito la celebración de la audiencia constitucional. Voy a argumentar normalmente flagrancia. Ya vimos que también existe el caso urgente, pero ya es raro que algún ministerio público lo argumente por lo complicado que es acreditarlo. Entonces normalmente nos lo van a llevar a control de la detención bajo la hipótesis de flagrancia. Si es así, lo primero que se va a discutir es control de la detención. Si es investigación sin detenido, ya vimos, puedo llevar al imputado a proceso mediante citatorio, por comparecencia o, en el peor de los escenarios, mediante una orden de aprehensión. Vamos a ver un ejemplo de cuando existe temor de que corre riesgo la víctima. Georgina denuncia a su novio por violencia familiar. Cuando se entera el novio que lo denunció, va y la vuelve a agredir. Y Georgina acude ante el Ministerio Público y dice: mira, no obstante de que ya le impusiste una medida, me volvió a agredir. ¿Podrá la Fiscalía argumentar que existe riesgo de que la víctima corre peligro y que pudiéramos solicitar en su caso una orden de aprehensión en su contra, Carlos? Claro que sí, profe. Ok, ¿y cómo acreditaríamos esa situación? Porque la volvió a agredir después de que ya lo habían demandado, ¿podría decirse? Denunciado. Después de eso la volvió a agredir. ¿Sí? Entonces, a lo mejor con la carpeta que se inició por los nuevos hechos, el certificado médico que en su caso expidió el médico, la entrevista de los policías que lo auxiliaron, todos esos van a ser medios de prueba o datos de prueba que van a sustentar la necesidad de la cautela, ¿sí? ¿Cuándo también puede haber necesidad de la cautela? Nos dice el Código Nacional de Procedimientos Penales: cuando habiéndolo citado no compareció a la audiencia, también pudiera justificarse la necesidad de la cautela. Cuando habiéndosele impuesto alguna medida cautelar no la cumpla. Todas estas cuestiones obviamente deberán estar sustentadas con datos de prueba y entonces ahí se justificaría la necesidad de la cautela. Ahora bien, con independencia
de si hay detenido o no. Una vez que ya se llevó a cabo el control de la detención y que pasamos a la formulación de la imputación, toda la audiencia se lleva exactamente igual, sea con o sin detenido. Decíamos, la formulación de la imputación es la comunicación que le hace el Ministerio Público en presencia del juez a una persona de que se va a iniciar proceso en su contra. Entonces, ¿qué le hago saber? ¿Quién y de qué se le acusa? Así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cómo aconteció el hecho. Entonces es cuando nosotros vemos en las audiencias que a veces observamos en YouTube que la fiscalía dice: su señoría, en este momento formulo imputación en contra de Juanito Pérez López por el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, mismo que se encuentra previsto y sancionado en el artículo 193 del Código Penal para la Ciudad de México, toda vez que, derivado de un convenio judicial ante el Juzgado Séptimo de lo Familiar de la Ciudad de México, dicha persona se comprometió a pagar o suministrar mensualmente la cantidad de 1,000 pesos a favor del menor fulanito o de tal, siendo el caso de que desde fecha tal no ha aportado cantidad alguna en favor del menor. Derivado de lo anterior, se solicitó al juez de lo familiar se le diera vista al agente del Ministerio Público, quien, una vez practicado el dictamen en materia de contabilidad, llegó a la conclusión de que no se habían aportado las cantidades alimentarias desde tal fecha, haciendo una suma total de tanto, ¿no? Por lo tanto, en este acto se formula imputación en contra del señor fulano de tal. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy haciendo saber quién y de qué se le acusa, así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Eso técnicamente sería la formulación de la imputación, ¿sí? En relación a la formulación de la imputación, es importante precisarles que no hay debate, a diferencia de lo que es el control de la detención y después las otras diligencias que siguen. El código dice que aquí no hay debate, que lo único que podemos solicitar nosotros como defensa o como imputados es que se hagan las aclaraciones pertinentes. Entonces, si no entendimos algo, lo único que podemos hacer es solicitar se nos aclare dicha situación. Acto seguido viene lo que se conoce como la solicitud de la vinculación a proceso. ¿Qué es la vinculación a proceso? Es una resolución de carácter judicial que emite, por supuesto, el juez de control, donde determina que sí existen datos de prueba suficientes para sustentar la existencia del hecho y nuestra probable intervención a título de autor o de partícipe, y por ende, entonces, ya estamos sometidos a proceso. Todavía habrá que discutir si vamos a llevarnos el proceso privados de la libertad o pudieran darnos una medida cautelar diversa a la prisión preventiva. Pero antes de ello, el juez me tiene que hacer saber mi derecho. Esto también ya lo habíamos comentado en otra asignatura. Mi derecho a decidir en qué momento se resuelve mi situación jurídica. Ya habíamos comentado que existen 3 momentos para que se resuelva la situación jurídica de una persona a la que se le ha solicitado la vinculación a proceso. El primer momento es en el mismo instante que se hizo la petición. El segundo momento, dentro de las 72 horas. Y el tercer momento es dentro de las 144 horas, es decir, cuando solicito lo que se llama la duplicidad del término, y entonces se tiene que suspender la audiencia, y ahí lo primero que se va a discutir entonces es la imposición de medidas cautelares. ¿Por qué primero resuelvo sobre la imposición de medidas cautelares antes que resolver la situación jurídica del imputado?
porque tengo que asegurar que siga compareciendo al juicio. Si yo le permito que se retire y no tomo las medidas pertinentes, ¿qué va a ocurrir, Miguel? Me repite nuevamente, doctor, me distraje un ratito. Ok, decíamos, si yo no decreto qué medidas cautelares voy a dictar como juez de control antes de permitirle la salida al imputado, ¿qué pudiera suceder? ¿Que me vada de la justicia? Correcto, sí, que se vada de la justicia. Entonces, en esos casos, cuando el imputado diga, solicito que se resuelva mi situación dentro de 72 o de 144 horas, lo que va a hacer el juez es, antes de resolver situación jurídica, es imponer medidas cautelares. Con eso garantiza que el imputado comparezca a juicio. Ahora, ojo, si el imputado decide que su situación jurídica se resuelva en ese momento, cambia la regla. Primero resuelvo y después impongo medidas cautelares. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de que me pronuncie primero en relación a las medidas si lo tengo a mi disposición. Entonces lo más conveniente es resolver sobre su situación sobre su situación jurídica y posteriormente sobre la imposición de medidas. ¿Sí quedó claro esto, Andrés? Sí, doctor. Seguros. Les puedo preguntar entonces para ver cómo. A ver. Andrea, se ha formulado imputación en tu contra. Sí. El juez te hace saber sobre tu derecho a decidir en qué momento se resuelve tu situación jurídica y te dice que con base en lo que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales, tú tienes 3 momentos. El primero es que se resuelva tu situación en este instante, o sea, de manera inmediata. 2. Si tú consideras que tienes elementos de prueba con los cuales pudieras obtener tu libertad, pudieras solicitar que se suspenda la audiencia, para lo cual puede diferirse por un plazo de 72 horas, o bien puedes solicitar la duplicidad, que es hasta de 144 horas. ¿Sí? Y tú le refieres... ¿Sí, Andrés? ¿Quieres comentar algo? No, estoy escuchando. Ok. Y tú le refieres que es tu deseo acogerte al beneficio de las 144 horas. ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer el juez antes de permitirte que te retires bueno, si es que procede, ¿no? Porque a lo mejor te imponen prisión preventiva oficiosa, ¿no? Pero supongamos que no es delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y que pudieras salir por tu propio pie del juzgado. Pero ¿qué tendría que hacer el juez antes de permitir tu salida del juzgado? Pues asegurarse de que en su momento pues regrese. Sí, entonces lo primero que se va a hacer es discutir sobre la imposición de medidas cautelares, ¿sí? Y ya resuelve tu situación jurídica en la siguiente audiencia, ¿sí? Entonces eso es lo que cambia. Ahora vamos a cambiar el escenario. Georgina, la misma situación. Eres la imputada, ya te hicieron saber los 3 momentos y tú dices, pues yo creo que no hay datos de prueba con los cuales sustentar mi presunta responsabilidad. Quiero que se resuelva mi situación en este momento. ¿Qué tendría que hacer el juez de control entonces? ¿Resolver sobre medidas o resolver tu situación jurídica? No, pues resolver mi situación jurídica, ¿no? Porque si estoy pidiendo que se resuelva en ese momento, ya en base ya de lo que resulte, ya de ver si
si es necesario, pues, retenerme, ¿no? Sí. O hay que ahora sí que hay que ya resuelto. Sí, pudiera ser que ya ni siquiera haya necesidad, porque tú tienes la certeza de que no hay datos de prueba que sustenten la existencia del hecho, y lo que van a dictar entonces es una vinculación, una no vinculación a proceso, y se va a ordenar tu inmediata libertad. Entonces, ¿a qué voy? O puede ser que sí sea una vinculación a proceso, ¿no? Así es, sí, también Es pudiera ponerme ser. en dos filos, ¿no? Tanto puedo quedar libre como puedo yo ahorcarme ahí solita. Así es, sí. ¿De qué va a depender entonces de nuestra estrategia de defensa? O sea, no tiene ningún sentido que yo le prolongue la agonía al imputado durante 72 o 144 horas si está plenamente acreditada su participación en el hecho y existe, ¿no? El mismo en la realidad. O sea, mejor que resuelvan su situación jurídica en ese instante. Ahora, si yo tengo la seguridad de que los hechos no son constitutivos de delito o no está de ninguna forma sustentada su probable intervención a título de autor o partícipe, pues solicito que se resuelva su situación jurídica en ese momento y me lo llevo de manera inmediata. ¿Para qué le prolongo su agonía? A que se suspenda la audiencia, se discutan medidas cautelares y después se resuelva su situación dentro de las 72 o las 144 horas. Mejor que se resuelva ese mismo día y lo dejo que se vaya tranquilo a su casa. ¿Pero de qué va a depender? De lo que obre o no en la carpeta de investigación. ¿Sí? ¿Sí entendemos entonces esta parte? Puede haber variación. Entonces, si determino que se resuelva en ese momento, se emite la resolución de forma inmediata y después discutimos medidas cautelares. Si pido la duplicidad, entonces suspendo audiencia, no sin antes pronunciarme en relación a las medidas, y después ya viene la continuación de la audiencia. ¿Y en qué consiste esa continuación? En el desahogo de las pruebas que supuestamente voy a aportar. ¿Sí? Que en la práctica, les voy a ser sincero, muchos abogados deshonestos únicamente lo que tratan es de justificar el pago de honorarios, piden la duplicidad y no ofrecen nada en la audiencia. Sí, alargan, ¿no? Alargan más el proceso, el procedimiento o proceso. Sí, la agonía sobre todo, ¿no? Para alargar más, para cobrar más, ¿no? Así es correcto. Bien, bueno, una vez entonces que ya se discutieron medidas cautelares o se resolvió la situación jurídica del justiciable, viene otro debate. Esto se llama el debate en relación al plazo del cierre de la investigación. Acuérdense que la investigación se divide en dos partes: la investigación inicial y la investigación complementaria. La investigación complementaria, dijimos, comienza con la celebración de la audiencia inicial. ¿Y cuando culmina? Cuando se decreta por cerrada la investigación. ¿Qué quiere decir? Que aún nos falta discutir ante el juez de control cuál es el plazo que se le va a conceder, en este caso a la Fiscalía, para que lleve a cabo la investigación. Y entonces el Ministerio Público y las partes, en este caso el imputado y la víctima o ofendido, van a discutir en relación a cuál va a ser el plazo para que se declare por cerrada la investigación, y en base a ello entonces se determina cuándo va a concluir la misma. Una vez fenecido el plazo que en su caso concedió el juez de control para tales efectos, entonces podemos decir que se debe declarar por cerrada la etapa de investigación, y el Ministerio Público tendrá que hacer un pronunciamiento en el sentido de que formula acusación, con lo cual se apertura la etapa intermedia. También puede solicitar el desistimiento de la acción penal cuando la conducta no es delictiva,
Cuando surge alguna causa que ya no permite la tramitación del juicio, como pudiera ser la prescripción, la muerte del imputado, el otorgamiento del perdón por parte de la víctima o ofendido en los delitos de querella. Y la tercera hipótesis bajo la cual se puede pronunciar el Ministerio Público es solicitar la suspensión del proceso. ¿Cuándo puede solicitar la suspensión del proceso? Cuando cuando el imputado se haya sustraído de la acción de la justicia. En esos casos se va a suspender el proceso para efectos de que no prescriba la acción penal. O sea, eso es en caso de que se fugue. Ajá, así es. Sí, o sea, vamos a suponer en el ejemplo que manejamos que no amerita prisión preventiva oficiosa el delito que te atribuyeron. Sí te vincularon y te dieron una medida diversa, presentación periódica, o sea, que vayas ante el juez de control, por ejemplo, cada mes, pero llevan más de 3 meses que no has comparecido. Hay una presunción de que te evadiste, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendría que hacer el Ministerio Público? En esos casos, solicitar la suspensión del proceso para efecto de que no prescriba la acción penal. Ok, gracias. ¿Sí? No, de nada. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Tomás? ¿No? Andrea. A ver, Miguel quiere comentar algo. No, digo que no, gracias, que ¿No? parece que sí le entendí. Sí, vamos entendiendo. Fíjense, del inicio de lo que es la etapa de investigación, ¿verdad? Bueno, ¿qué más decíamos? Bueno, decíamos entonces, ¿cómo podemos definir entonces a la etapa de investigación? A ver, anoten ahora sí, si gustan. Concepto de etapa de investigación. Es la primera etapa del procedimiento penal que tiene por finalidad indagar en torno a la existencia de un hecho denunciado como delito, los datos de identidad de los involucrados de la víctima u ofendido así como recolectar aquellos indicios y en su caso
datos de prueba que coadyuven ¿Qué, doctor, perdón? Coadyuven al esclarecimiento de los hechos materia de la investigación, así como sustentar el ejercicio de la acción penal la acusación en contra del imputado y la solicitud de la reparación del daño por el Ministerio Público. Punto. Ok, entonces, ¿qué se desprende del concepto que les acabo de dar de la etapa de investigación? Pues que esta tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios y en su caso datos de prueba para sustentar en su momento oportuno el ejercicio de la acción penal. La acusación ya en una etapa posterior que se llama etapa intermedia y por supuesto la reparación del daño en caso de que lleguemos a juicio, pues recuerden que en la etapa de juicio se va a resolver sobre la existencia o no del delito y en su caso la aplicación de la pena y lo relativo a la reparación del daño. Esto implica entonces que hay una diferencia entre el término indicios y el de dato de prueba. El indicio como tal es un dato que me hace referencia a la existencia de un hecho aparentemente constitutivo de delito. Pero entonces, ¿qué es un dato de prueba? Un dato de prueba es una suma o un cúmulo de indicios que me van a hacer presumir fundadamente tanto la existencia del hecho constitutivo de delito como la probable autoría o participación del sujeto activo. Ahora, desde el punto de vista de la criminalística, también tengo que distinguir entre lo que es indicio y lo que es propiamente una evidencia y lo que es el dato de prueba. El indicio, como ya lo dijimos, es una mera referencia. Este indicio pudiera estar relacionado o no con el hecho aparentemente constitutivo de delito. ¿Y cuándo vamos a hablar entonces de evidencia? Cuando a través de pruebas de laboratorio, porque acuérdense, el delito se acredita de alguna manera científico naturalmente a través de pruebas periciales. Cuando ya envíe esos indicios al laboratorio, dejan de ser indicios y ahora se convierten en ¿qué? En evidencias, ¿sí? Ya demostré que sí están relacionados. Y cuando alcanzan el valor de datos de pruebas, cuando sumados en su conjunto me permiten presumir fundadamente la existencia del hecho, la probable autoría y participación del sujeto activo, y entonces ejercito acción penal. ¿Sí entendimos la diferencia, Andrés? Se quedó mudo.
Sí. Te escucho. Es que yo no lo escuché bien. Que, Por eso le di. que si quedó claro la diferencia entre indicio, evidencia y dato de prueba. Ah, sí. ¿Sí? Oiga, profe. Sí. Bueno, es que ya que hace rato le iba a preguntar algo. Sí, dime. El 146. Sí. Es que ahorita me acordé. Normalmente, y le digo, me ha tocado verlo, que así lo señalan y detienen al que no es. O sea, según los policías de aquí de la Ciudad de México dicen, no, es que sí concuerdas con la descripción que nos dieron. Y le digo, porque me ha tocado, nos hemos ido caminando por la calle, no, es que, a ver, por favor, una revisión de rutina, concuerdan con unas características que nos dieron, que... Sí, güey, neta, no. Revísanos. Pero en ese caso, afortunadamente no nos han dejado, ¿no? Pero en caso de que no eres la persona que están buscando y ahora sí que te detienen a fuerza, o sea, inculpándote ahí, ¿qué procede o cómo se maneja o cómo se manejaría? Para eso está el control de la detención. Obviamente, no por el hecho de que sean policías te pueden detener arbitrariamente. Si bien es cierto, la Corte ha establecido que la presunción de inocencia no opera en la vía pública, esto no quiere decir que puedan detenerte arbitrariamente. Ya la Corte incluso se pronunció en relación a las denominadas inspecciones que tienen que estar justificadas. No me pueden hacer una inspección nada más porque sí, de manera arbitraria. Normalmente está relacionado con delitos flagrantes, donde precisamente hay una descripción por parte de la víctima o ofendido. Aparentemente respondes a las características que se te que describió, pero además, como lo vimos en su momento, para que se dé la flagrancia, de acuerdo a lo que señala el 146, debe encontrarse, ¿verdad?, en mi poder el objeto, instrumento del delito. Obviamente, si no se dan todas esas máximas, lo vamos a combatir en la audiencia e iniciar justamente al momento de que se lleva a cabo el debate sobre el control de la detención. Por eso es importantísimo que sepamos distinguir los diferentes tipos de flagrancia y cómo contravertir los argumentos de la fiscalía. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces damos por concluida la sesión de hoy. Fue, si ven, fue una visión muy general de lo que es la etapa de investigación. Desde luego nos faltan ver todavía hay algunas cuestiones, pero pues el tiempo ya se nos terminó. Nos vemos más adelante. Acuérdense, ya estamos viendo lo relativo a la redacción de textos jurídicos. Entonces vamos a seguir analizando la forma en cómo se debe realizar el escrito inicial de demanda, ¿sí? Bueno, ya les subí el material ayer para que lo vayan analizando. Bueno, nos vemos más tarde. Hasta luego. Hasta luego, profe, hasta luego. Hasta luego. El ratito. Sí, bye.